a cada uno de ustedes, hermanos. Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a dar inicio a este servicio. Esta mañana yo tengo el privilegio de dar la enseñanza todo este tiempo, así que les invito a abrir sus Biblias en el libro en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Estaremos leyendo en esta mañana. La carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Y como acostumbramos, yo leo el 6, todos ustedes el 7, y así hasta que terminemos con el versículo 10. Amén. Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén, oremos. Padre, gracias Señor te damos en esta hora, porque tú nos has permitido, Señor, levantarnos con bien. A pesar, Señor, de que vivimos en un mundo caído, lleno de tantos males, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Estamos aquí en esta mañana, Señor. Gracias por el gran privilegio que nos da, Señor, de abrir tu santa palabra y poder, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Y te doy gracias por mis hermanos, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y pido, Señor, que nos ayudes en este tiempo. Que simplemente, Señor, yo sea ese instrumento el cual tú uses para hablar a mis hermanos, Señor, para enseñarnos en esta mañana. Y permítenos, Señor, estar en paz, en quietud. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Señor, sabemos que tú nos has dado tu paz, Señor, y en este tiempo, en medio de tantas dificultades, problemas, sabemos que podemos, Señor, encontrar paz. Ayúdanos en este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Bueno, hermanos, si prestamos atención, versículo 6 del capítulo 3, dice, así Abraham creyó a Dios. Aquí no nos dice mucho, ¿verdad? La semana pasada los que estuvieron aquí surge una pregunta y contestamos esta pregunta, ¿cómo creyó Abraham a Dios? Porque aquí dice, así creyó Abraham a Dios. ¿Cómo? ¿Recuerdan? Por fe, ¿verdad? Por fe. Si leemos versículo 5, ahí nos dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, hace una pregunta. ¿Lo hace por las obras o por la fe? Por dos cosas. Las obras o por la fe, las obras de la ley o por el oír con fe. Y en el versículo 6 dice así. En otras palabras, por el oír con fe. Ahora, poniéndonos en contexto, ante esas falsas enseñanzas que se estaban llevando a cabo en las iglesias de Galacia, al punto de que los creyentes en esas iglesias ya se habían apartado de la verdad, dice Pablo en el versículo capítulo 1. Estoy maravillado, dice, que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó para seguir otro evangelio. ¿Cuál era ese evangelio? Que tenían que circuncidarse para ser salvos. Ya Cristo no era suficiente, ahora tenían que circuncidarse para ser salvos. Ahora, esto lo podemos llamar el obrarla por las obras de la ley. Porque la circuncisión era parte de la ley. Entonces, por eso usted va a encontrar muchas veces aquí en el libro de Gálatas que el Pablo se refiere a la ley, guardar la ley. Pero específicamente se está refiriendo a la circuncisión. Y obviamente otras cosas que van a surgir. Bueno, tienes otros quizás van a decir, tienes que hacer esto. Tienes que guardar el sábado para ser salvo. Y hoy en día lo vemos, ¿verdad? Hay muchos que guardan el día, el sábado. Dices, bueno, vamos a guardar el día de reposo. Porque si no, no vamos a ser salvos.
Y hay otros en otras iglesias que dicen, bueno, tú tienes que vestirte de esta manera. Si tú usas pantalón, al infierno. Si tú usas pintalabio, al infierno. Entonces, eso podemos relacionarlo con las obras de la ley, por las obras. Entonces, ¿cómo creyó Abraham a Dios? Dice el versículo 5, por el oír con fe. Por el oír con fe. Y hermanos, qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, podamos anunciar. Qué importante, hermanos, anunciar, dar a conocer. Qué importante es escuchar. Mira, Abraham escuchó, y esto se refiere a lo que nos dice en el libro de Génesis, que dice que Dios le dijo, mira, ven, salgamos afuera, mira el cielo, mira las estrellas, y si las puedes contar, así será tu descendencia. Mire las palabras que Dios le dijo a Abraham. Dice que Abraham, ¿qué? Creyó. Ahora Pablo, aquí hermanos, está presentando este argumento sobre Abraham. Porque para los judíos, Abraham era ¿qué? ¿Bien importante o poco importante? Muy importante, bien importante. Y él está poniendo a Abraham como ejemplo. Que Abraham no tuvo necesidad de hacer ninguna obra para ser justificado. Y él dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo lo que Abraham tuvo que hacer para ser justificado, dice que es creer. Creyó, Dios le dijo, mira, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Le hace una afirmación, así será. No le dice, posiblemente así va a ser, así será. Le dice algo que va a ocurrir y Abraham dice que lo creyó por el oír con fe. Entonces, Pablo aquí les dice, bueno, no hay necesidad de ninguna obra para ser justificado delante de Dios. Y hermano, esto que nos debe de quedar bien claro a nosotros. Porque la justificación, o sea, en otras palabras, la salvación, no se obtiene por ninguna obra. Es decir, por ningún mérito humano. Si usted piensa que el leer la Biblia, el orar, tantas otras cosas, la manera que usted se comporta, el vestirse, el hablar, con eso va a obtener la salvación, está equivocado. No podemos obtener la salvación por ninguna obra. Y Pablo enfatiza esto mucho, que la salvación no es por las obras. Ahora, la semana pasada yo les di varios ejemplos de hombres que creyeron, tuvieron fe en Dios y fueron justificados. ¿Recuerdan los ejemplos? Hay muchos ejemplos, hermano. No solo nos habla la Biblia de Abraham. ¿Recuerdan esta mujer llamada cómo? Rahab. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Qué bueno hizo? Yo le pregunto, pensemos en esto. ¿Qué bueno hizo Rahab para merecer la justificación delante de Dios? ¿Qué bueno hizo? ¿No era una prostituta? ¿No había vivido practicando el adulterio, la fornicación tantos años, quién sabe cuántos años? Quizás era una mujer, pero con una boca, pero sí, quizás bien malcriada. Una mujer que pronunciaba maldición tras maldición. Mala. ¿Tenía ley esta mujer Rahab? Ninguna ley. ¿Pero qué pasó? Ella escucha lo que Dios había hecho. ¿Y qué pasó? Cree que Dios iba a destruir Jericó. Cree. Y eso fue suficiente para que ella no pereciera, dice el libro de Hebreos, juntamente con los desobedientes. ¿Recuerdan el otro ejemplo que mencionamos de los dos malhechores? Uno de los malhechores cree. Y estas palabras, hermanos, son tremendas. Las palabras de este malhechor que estaba crucificado al lado de Jesucristo. Son tremendas. No sé si usted ha prestado atención. ¿Qué le dijo este malhechor? ¿Recuerdan las palabras? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí.
cuando vengas en tu gloria. Él dice, mira, ningún mal ha hecho. Reconoce que este hombre era justo, que injustamente estaba padeciendo ahí. Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Cree que Jesucristo no solamente iba a morir, pero ¿qué más? Iba a resucitar. ¿Cómo iba a venir si no iba a resucitar? Y que iba a venir. Imagínense qué palabras tremendas. Él cree que iba a venir. ¿Y qué pasó con eso? ¿Fue suficiente para que este hombre fuera salvo? ¿Qué opinan? ¿Fue suficiente? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Exacto. Jesús, ni nadie más le dijo. El mismo Jesús, el Dios encarnado, le dijo, hoy mismo. Mire qué interesante. No el día que te presentes después del juicio, hoy mismo. Hoy mismo. Estarás en el paraíso. No estarás en el purgatorio pagando tus pecados. Y hasta que hayas pagado tus pecados, entonces vendrás al paraíso, al cielo. Él le dice, hoy mismo. Mire qué palabras tan tremendas. Entonces, hermanos, este es el gran argumento que Pablo les presenta a las iglesias de Galacia, diciéndole que para ser justificado delante de Dios, en el versículo 6, Abraham creyó a Dios y eso fue suficiente y le fue contado por justicia. Y esta palabra justicia es interesante, porque la palabra justicia, esta palabra en griego, se refiere a una justicia divina, no una justicia del ser humano. Que el ser humano diga, mira, bueno, ya eres justo. Tu caso está limpio, tu récord está limpio, no tienes nada, todo hasta aquí se te ha sido perdonado. Es el mismo Dios el que da esta justicia. La justicia divina. Eres considerado justo sin importar lo que hiciste en el pasado. Ahora, en el versículo 7, Pablo les escribe algo bien interesante. Leamos, versículo 7 dice, sabed. Mire, sabed. Mire cómo empieza este versículo. ¿Un verbo qué? Imperativo. O sea, les manda a conocer, a saber, a entender, ¿qué? Por tanto, dice, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué Pablo hace mención de los hijos de Abraham aquí en este versículo? ¿Por qué Pablo tiene que escribir esto en este versículo 7? ¿Y por qué Pablo tiene que mandarles a conocer esto? Que los que son hijos de Abraham, dice que son los de fe. Y en esto vamos a meditar, hermanos, en esta mañana. ¿Quiénes son los hijos de Abraham según esta carta? ¿Quiénes son los hijos de Abraham según esta carta? ¿Qué nos dice aquí? Los de fe, los que han creído por medio de la fe. Los que han creído, miren lo que Pablo les dice aquí. Ahora, ¿por qué? Pensemos un momento. ¿Por qué Pablo les tiene que mencionar esto? Que los hijos de Abraham son los de fe. No son los que guardan la ley. No son los que viven según las obras. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los judíos? ¿Recuerdan? Vayamos a Mateo, capítulo 3, versículos 7 al 10. Mateo, capítulo 3, versículos del 7 al 10.
Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 10. ¿Ya lo tenemos? Presta atención, yo lo leo. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿quién era él? A que nos está hablando aquí en el versículo 7. ¿A quién se refiere como él? Juan el Bautista. Leemos el contexto. Nos está hablando de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista dice que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿quiénes eran los fariseos y saduceos? Los religiosos. ¿Pero qué pertenecían? ¿Eran judíos o gentiles? Judíos. Ahora, al ver los que venían al bautismo, querían ser bautizados por Juan. ¿Qué dice Juan? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Amén! Más bautismos. ¡Amén! ¡Qué bueno que se están convirtiendo! ¡Qué bueno que están dejando sus malos caminos! ¿Qué les dice? Palabras duras, ¿verdad, hermano? Imagínese usted que usted viene a la iglesia, a una iglesia, y el que está al frente lo ve que viene y le dice, generación de víbora. Eres una víbora. Palabras duras, ¿verdad? Hipócrita. Eres un pecador. Eres un mentiroso, un ladrón. Generación de víboras. Y les hace la pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó? Les hace una pregunta. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Qué estaban haciendo? Huyendo de lo que iba a acontecer. Ahora, seguimos leyendo hasta el versículo 10, dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham, ¿qué? Tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Volviendo a lo que nos dice Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? ¿Quiénes son hijos de Abraham según lo que dice Gálatas versículo 7? ¿Recuerdan? Los de fe. ¿Y qué dicen los fariseos y saduceos, en otras palabras los judíos, en el versículo 9? ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué nota Juan el Bautista? Versículo 9. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Los judíos, hermanos, se jactaban de que eran simiente de Abraham. Se jactaban de que eran simiente de Abraham, que venían de Abraham en cuanto a la carne. Se jactaban en eso. Y Juan el Bautista, él nota eso, él se da cuenta. Y por eso le dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. En otras palabras dice, no piensen justificarse porque son hijos de Abraham en cuanto a la carne. No piensen que no necesitan arrepentimiento. Porque eso era lo que pensaban. Pensaban que porque eran linaje de Abraham, en otras palabras, no necesitaban hacer nada, no necesitaban arrepentirse. Que ellos iban automáticamente a recibir todas las bendiciones que se le habían hecho a Abraham. Porque a Abraham se le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y vamos a entrar en eso más adelantito. Entonces, en Juan capítulo 8, no lo vamos a leer por el tiempo, pero en esta plática entre Jesús y los judíos, los fariseos, Él les dice que la palabra de Dios os hará libres. Y esto les dice, nosotros
Linaje de Abraham somos. Juan 8:33. Linaje de Abraham somos. Y jamás dice, hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que la verdad os hará libre? Jamás hemos hecho esclavos, hemos sido esclavos. Linaje de Abraham somos. Ahora, si vamos a Juan 8:39, Jesús les dice unas palabras bien duras. Juan 8:39. ¿Ya lo tenemos? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es ¿quién? Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí en este versículo? Versículo 39. En otras palabras, ¿eran ellos, según Jesús, eran ellos hijos de Abraham? No. Si fuera él. Por ejemplo, usted llega a un lugar y usted dice, bueno, yo soy tal persona, soy un cristiano. Y alguien le dice, si fueras cristiano, no harías esto que estás haciendo. No mentirías. Que si fueras cristiano, el cristiano no debe mentir. Y quizás le va a decir, mira, no sabéis que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. En otras palabras, las obras de los judíos, de los fariseos, estos grupos religiosos, no reflejaban la naturaleza de Abraham. Si pensamos en los hijos, ¿un hijo refleja qué? ¿Refleja la naturaleza del padre? ¿Es influenciado mucho por sus padres? Sí, ¿verdad? Mucho. Mire, si un hijo tiene padres colombianos, ¿cuál va a ser su acento? Colombiano. Si un hijo tiene padres de Guatemala, ¿cómo va a hablar? Como un guatemalteco. Si un hijo tiene padres chinos, ¿cómo va a hablar? Como un chino. Como un chino. Ahora, los hijos van a reflejar en algún sentido, de alguna manera, la naturaleza de sus padres. Y esto es lo que Jesucristo le está diciendo. Mira, si ustedes fueran hijos de Abraham, en cuanto hablando espiritualmente, no hablando en cuanto a la carne, porque él le va a decir más atrasito. Yo sé, les dice, que ustedes son linajes de Abraham. Yo sé, en cuanto a la carne. Pero en cuanto a lo espiritual, no andaban de acuerdo a aquel que ellos decían que era su padre. No andaban de acuerdo. Por eso les dice, si fueras hijo de Abraham, no harías esto. Ahora, ¿cómo andaban ellos? Reflejando, mires más adelantito, versículo 44, ¿qué les dice? Vosotros sois de quién? ¿Quién es vuestro padre? Abraham no lo es, porque no lo reflejan. Pero ¿quién es vuestro padre? Versículo 44. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Perdón, hermana? El diablo. Abraham no es el padre de ustedes. Es el diablo. Es Satanás, la serpiente antigua, el engañador. Ese es el diablo, ese es su padre. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Como que, imagínese usted llega y alguien le dice, bueno, tú no eres cristiano. Tu padre es el diablo. Tú no eres creyente. Tú eres hijo de Satanás. Él les dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sois. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos, los religiosos en ese tiempo, el tiempo de Jesús, estaban reflejando la naturaleza de Satanás, el diablo. No andaban reflejando la naturaleza de Abraham. Entonces, con esto en mente, hermanos, lo que Pablo les quiere enseñar y lo que Pablo está refutando en el versículo 7 del capítulo 3 de Gálatas,
que aquellos que son hijos de Abraham, hablando espiritualmente, no son aquellos que guardan la ley, los que viven de acuerdo a las obras, sino los de fe, que reflejan la fe misma de Abraham. En Romanos 9, 6, 8 dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser hijos de Abraham son hijos. No los que son la carne son hijos de Dios, dice. No los que son la carne son hijos de Dios. Presta atención a esto. Sino, dice, los que son, según la promesa, son contados como descendientes. Hermanos, y aquí debemos de tener cuidado nosotros. No creamos que porque nosotros hemos crecido en alguna iglesia local, somos descendientes de un gran hombre consagrado a Dios. Que eso va a ser suficiente para justificarnos delante de Dios. No. Eso no es suficiente. Que nosotros, hermanos, pertenezcamos a alguna iglesia. Por ejemplo, esta iglesia, Prince Avenue. Quizás muchos se jactan, hermanos. Muchos se jactan. Se jactan diciendo, bueno, yo voy a una iglesia que es de sana doctrina. Soy miembro. Ahí está mi membresía. En esa iglesia. Yo doy el diezmo de todo mi salario. Soy puntual. Ayudo. Pero quizás no has creído verdaderamente. No has puesto tu fe en el Hijo de Dios. En aquel que quita el pecado del mundo. Estás inscrito en un libro de una iglesia local, eres miembro de alguna iglesia local, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Debemos de tener cuidado en eso. Debemos de tener cuidado nosotros, hermanos, de atraer, invitar a personas a ser miembros de una iglesia local, y no ser miembros de la iglesia de Jesucristo. Hay que traerlos a Cristo, no a la iglesia local. Obviamente los animamos a venir a escuchar la palabra, a la iglesia local, cualquier iglesia que sea. Pero no que sean solamente miembros de aquí, no que sean miembros de la iglesia universal de Jesucristo. Ahora, si leemos, vamos atrasito, al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, ahí nos dice quién es verdaderamente, confirmando lo que Pablo habla en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7, son aquellos hijos verdaderos. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Mas a todos, dice, los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Quedémonos aquí, pensemos en esto. Mas a todos, a los que le recibieron. Y agrega, a los que creen en su nombre. Mire estas dos cosas. Le recibieron y creen. En otras palabras, fe. Fe. Creer es sinónimo de fe. ¿Qué pasó con todos estos? Le recibieron y creyeron en él. ¿Cuál fue el resultado? Les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Esto contradice totalmente a aquellos que pensaban que por las obras, por ser linaje de Abraham, eran hijos de Dios. Porque ellos no solamente afirmaban que eran hijos de Abraham, sino que afirmaban que por medio de las promesas hechas a Abraham, eran automáticamente eran hijos de Dios. Mire estas dos cosas. Si alguien le dice, tú vas a ser hijo de Dios cuando hayas cumplido con los 613 mandamientos, cuando te vistas bien, apropiadamente, cuando hagas esto y lo otro, vas a ser hijo de Dios. Está mal. Está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios mismo, no un líder local, no un gran teólogo, les ha dado la potestad
El Dios, el creador de los cielos y la tierra, les ha dicho, ustedes son mis hijos. Yo los he tomado como mis hijos. Tremendas palabras, ¿verdad, hermano? Regresemos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, hermanos, con esto concluimos que los que son hijos de Abraham, los que son hijos de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Pablo en esta epístola y nos enseña la palabra de Dios, ¿son quiénes? ¿Son quiénes? Los que viven de acuerdo a las obras, los de fe. Esos son hijos de Dios. Ahora, versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Quedémonos aquí. Miren lo que dice la palabra. Y la Escritura, refiriéndose a la palabra de Dios, a los profetas, a la ley, habiendo sido manifiesta, dice que previendo. Esta palabra es interesante y es importante que la entendamos. ¿Qué significa prever? ¿Qué significa? Aquí encontramos dos palabras, pre y ver. ¿Qué es pre? De antemano, con anterioridad, y ver, ¿qué es? Saber, ¿verdad? En otras palabras. Lo que nos está diciendo aquí en otras palabras es que la Escritura misma sabía, conocía, se había hecho manifiesto, se había dado a conocer. ¿Qué se había dado a conocer? Que Dios había de justificar a quienes. Por la fe a los gentiles. Mire qué tremendas palabras. Yo pensando en esto, hermano, ¿cómo los judíos no leyeron esto? ¿Cómo los judíos no leyeron esto? Porque los judíos, ¿qué pensaban? Que ellos iban a ser salvos y todos los demás, ¿qué? Otros demás no. Ellos iban a ser, en ellos iban a cumplir todas las promesas. Pero mire, Dios de antemano había dado a conocer, por medio de su palabra, la Escritura, que por medio de la fe, Dios iba a justificar a los gentiles. Y esta palabra es interesante, es importante, hermano, que la entendamos. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Se entiende esta palabra? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Pero en otras palabras, ¿solo los de esta iglesia local, Prince Avenue? ¿Quiénes? Los gentiles, hermanos, para entenderlo de es correcto lo que mi hermana dice, pero para entenderlo de una mejor manera, los gentiles son todos aquellos que no eran judíos. Todos aquellos que no eran judíos. La palabra gentil, en el original, la Biblia lo traduce como naciones. Naciones. Es la palabra griega esnos. Naciones. Es la misma palabra que se usa, Jesús le dice a los discípulos en el capítulo 28, versículo 19, ir a ser discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Es la misma palabra, se puede traducir como a los gentiles. Ir a todos aquellos que no son judíos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, no lo vamos a leer, pero dice, Juan, y vi a una multitud de todas lenguas, tribus y naciones. Ahí dice. En otras palabras, dando a conocer con anticipación en aquel día van a haber muchos que no son judíos, que no van a ser judíos. Muchos. Entonces, hermanos,
Aquí Pablo en el versículo 8 nos enseña por qué medio serían justificados los gentiles. ¿Por qué medio? ¿Cuál es ese medio? Por la fe. En otras palabras, diciéndole que todo aquel que es judío, que es descendencia del pueblo de Israel, puede y va a ser justificado por medio de la fe. La semana pasada y hoy mencioné brevemente esta mujer llamada Rahab. Esta mujer llamada Rahab, ¿era judía o de dónde era? ¿O era extranjera? Extranjera. Mira, ahí tenemos un gran ejemplo de que esta mujer, siendo extranjera, fue justificada por la fe. ¿Qué otro ejemplo podemos tomar? ¿Recuerda Ruth? ¿De dónde era Ruth? Moab. Ruth, la moabita, la conocemos. ¿Qué pasó con Ruth? ¿Qué dice ella? En Ruth 1:16. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella afirma, ella cree en el Dios de Israel. Y mire, hermanos, hermanas, el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 5, hablando del linaje de Jesucristo. ¿A quiénes mencionan ahí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? A Ruth y a Rahab. Siendo extranjeras, no siendo judías, vinieron a ser parte del linaje de Jesucristo. En Isaías, hermanos, vamos a Isaías capítulo 56, versículos 3 al 7. Isaías 56, versículos 3 al 7. Mire, lo que estamos hablando de que todos los gentiles, todos aquellos gentiles que depositaran o creyeran por medio de la fe en Jesucristo, iban a ser justificados. Ya había sido, como mencionamos al principio, dado a conocer. Isaías lo da a conocer, versículo 3 en adelante, el capítulo 56. Ya lo tenemos, Isaías 56, versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Qué dice? Versículo 5. Yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Versículo 8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos,
echados, aman el dormir. Mire, desde el libro de Isaías, muchos años antes de la venida de Jesucristo, ya estaba anunciado, ya había sido revelado que Dios iba a justificar a aquellos que no eran del linaje, eran parte del pueblo de Israel, no eran judíos. Busquemos Romanos capítulo 9, versículo 24 rápidamente. Romanos 9, 24 al 26. Romanos capítulo 9, versículos 24 al 26. Mire lo que Pablo dice. ¿Ya lo tenemos? 9, 24 al 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Hablando de a todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Pablo hace mención a algo que está escrito en el libro de Oseas, como dice él en el versículo 25. Como también en Oseas dice, se llamaré pueblo al que no era mi pueblo, y a la amada no amada, amada. Ahora en el 26 dice él, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo. ¿Qué sigue diciendo? Ahí serán llamados, ¿qué? Hijos del Dios viviente. También dice en el versículo 27, Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo remanente será salvo. Versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Miren las palabras que Pablo da a conocer. Él dice, aquellos que no eran pueblo de Dios, por medio de la fe, iban a ser pueblo de Dios y iban a ser llamados, dice, hijos del Dios viviente. Entonces, hermanos, por medio ¿por qué medio, en otras palabras, serían justificados los gentiles? Por la fe. Aquí Pablo en el versículo 8 dice que por medio de la fe todo aquel que no era judío o que no es judío en estos días puede ser justificado delante de Dios. En otras palabras, puede recibir salvación. Ahora, hermanos, si regresamos a capítulo 3, versículo 9 de Gálatas. Capítulo 3, versículo 9 de Gálatas. ¿Ya lo tenemos? De modo, dice Pablo, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, Pablo dice, concluimos que los de la fe son bendecidos, alcanzan, herederan la promesa que Dios le hizo a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Bajo qué están, hermanos? Mire lo que Pablo les escribe a las iglesias de Galacia. Les escribe a todos aquellos que estaban pensando, que estaban actuando o queriendo vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a las obras, que estaban queriendo ser justificados por medio de las obras. Él les dice que versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo ¿qué? Maldición. Él les dice, en otras palabras, si ustedes quieren vivir de acuerdo a las obras de la ley, por medio de las obras, quieren ser justificados,
Él les dice que ustedes no están bajo bendición, sino que están bajo maldición. Miren la afirmación que Pablo les hace aquí. Todos, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No bajo bendición, que sería lo opuesto. ¿Y depender qué significa? ¿Qué significa para entender lo que Pablo les quiere decir? ¿Qué es depender? ¿Qué es depender? ¿Perdón, hermano? En un sentido, depender, hermanos, se puede definir como estar sujeto. Depender de algo. Estar sujeto a algo. Pero la palabra griega es interesante, que la palabra griega que se usa aquí es son. La traducción original dice todos los que son de las obras de la ley o forman parte de las obras de la ley, todos estos están bajo maldición. En otras palabras, él está dando a entender la esencia de lo que una persona es, lo que muestra en realidad. Él dice que todos aquellos que muestran las obras de la ley, que quieren vivir de acuerdo a las obras de la ley, están bajo maldición. Hermanos, debemos de tener cuidado en esto, en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros enseñamos o damos a conocer a otros. Porque mire, si usted enseña que debe vivir de acuerdo a las obras de la ley para ser justificado de Dios, usted está poniendo bajo maldición a alguien, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Y si usted no está corrigiendo a aquellos que quieren vivir de acuerdo a las obras de la ley para ser justificados, está dejando que ese hombre esté bajo maldición. En Juan capítulo 3, versículos de 1 al 7, busquémoslo rápidamente. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Aquí nos ayudará un poco a entender lo que Pablo les quiere decir en esta cita bíblica. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Es una cita muy conocida. ¿Ya lo tenemos? Dice, mire, dice la palabra, había un hombre de los fariseos. Mire quién era este hombre. Los fariseos eran reconocidos ¿por qué? Por vivir de acuerdo a las obras de la ley, ¿verdad? Eran reconocidos, identificados por guardar rigurosamente las obras de la ley. Y aquí nos dice que un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, nos da su nombre, y dice que era un principal entre los judíos. Mire, este hombre era principal, tenía cierta autoridad entre el pueblo judío. Este dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora mire la respuesta de Jesucristo en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire las palabras de Jesús. ¿Qué afirmación hace Jesucristo? Si usted vive de acuerdo a las obras de la ley, vive guardando la ley, ¿podrá heredar el reino de Dios? No. En otras palabras, Jesús le dice, mira Nicodemo, no te basta ser maestro, ser líder de los judíos, no te basta tratar de guardar la ley lo más rigurosamente que tú puedas. Él dice, si no nacieres de nuevo, que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Punto. No puede, dice. ¿Qué más claro? No puede ver el reino de Dios. Y si no puede ver el reino de Dios, ¿qué es lo que va a ver? Solo hay dos lugares.
cielo, infierno. Hay tres dependiendo de a qué religión usted pertenece. Cielo, infierno o purgatorio. Pero ¿cuánto la Biblia nomás nos habla de dos lugares? Cielo e infierno. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde? Al infierno. Y si vas a ir al infierno, ¿estás bajo qué? ¿Bendición o maldición? Maldición. Estás bajo maldición, Nicodemo. Lo que tú piensas que estás recibiendo, que tienes la bendición de Dios, la bendición de Abraham, tú estás bajo maldición. Porque estás dependiendo de las obras de la ley. Estás queriendo buscar tu propia justicia. Un ejemplo, hermanos, que nos ayuda a entender. Imagínense un hombre que está en un lago. Imagínense un hombre que está al medio de un lago. Y este hombre necesita nadar hasta la orilla, que son muchos kilómetros, para que él pueda llegar a la orilla. Y alguien llega y quiere salvarlo. Y le dice, mira, súbete a mi bote, yo te voy a salvar, yo te voy a ayudar. Y este hombre dice, lleno de orgullo, él dice, no, yo quiero salvarme yo solo. Y entonces el otro se va. Y este hombre imposiblemente podrá llegar a la orilla porque está muy lejos. No podrá hacerlo. ¿Bajo qué está ese hombre? ¿Bajo bendición o maldición? Maldición. Porque el resultado que él va a recibir por sus actos, por sus decisiones, no van a ser de bendición, sino que va a perecer, en otras palabras. Hermanos, de igual manera, todo aquel que rechaza la ayuda de Dios, rechaza que Jesucristo tome su lugar para no ir al infierno, terminará en el infierno. Porque imposible, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, podrá ser salvo. Ahora, versículo 5. Jesús le dice a Nicodemo, respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, por si no le quedó claro a Nicodemo, Jesucristo le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Vayamos al libro de Gálatas, hermano, ya con esto estaremos concluyendo. Libro de Gálatas, capítulo 2, ya lo miramos, pero para ilustrar lo que estamos diciendo, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice de la siguiente manera. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie, ninguno puede ser justificado. Y si esa persona no puede ser justificada, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Dónde va a terminar? Cuesta decirlo, hermano. Cuesta decirlo. Hermanos, ¿usted tiene familiares que no han aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador? ¿Usted tiene amigos, compañeros de trabajo? De acuerdo a lo que la Escritura nos enseña en esta mañana, que si ellos no han aceptado a Jesucristo, no han puesto su fe en el único y suficiente Salvador, en el único sacrificio aceptable delante de Dios, ellos están ¿qué? Bajo maldición. Están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo maldición? Pensemos en eso. ¿Por qué? ¿Cuál será el fin de ellos? Si ellos mueren hoy, si ellos mueren mañana, ¿cuál será el fin de ellos? Y hermanos, tristemente nosotros tratamos de
calmar nuestras conciencias. A mí me pasa. Trato de calmar mi conciencia y decir, bueno, refugiarme en las esperanzas de Dios. Posiblemente hay algo mínimo que Él en sus días finales pueda aceptar a Jesucristo y evitar el castigo eterno. Posiblemente, pienso yo. Pero la realidad dice la Biblia que si no lo hacen, van a perecer eternamente. Van a ir al lugar de tormento día y noche, eternamente. Están, hermano, en este momento, en tiempo presente. Si no lo han aceptado, Pablo dice que están bajo maldición todos aquellos que dependen de las obras de la ley. Y muchos hermanos, tristemente, quizás usted dice, bueno, pero ellos no tienen ley. La ley que dice la palabra está escrita en nuestros corazones. Mucha gente, hermanos, mire, su misma conciencia le acusa y ellos dicen, bueno, es que yo soy una persona bien, trato de hacer lo bueno, hacen cierta obra de caridad para justificarse y dicen, con esto es suficiente. No, no es por obra. Segunda de Pedro, con esto concluimos, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, 14, dice de la siguiente manera. Tienen, dice, los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son, ¿qué? Hijos de maldición. Son hijos de maldición. En otras palabras, lo que ellos heredarán de sus padres, de su padre el diablo, será maldición. Un hijo hereda algo, lo que le ha sido, lo que le pertenece a su padre. Maldición. Entonces, hermano, yo sé que hemos hablado mucho, espero que no se haya confundido, pero como conclusión, ¿quiénes son hijos de Abraham según esta carta? Miramos que los de fe. ¿Por qué medio serían justificados los gentiles? O todos aquellos que no sean del linaje judío o del descendiente de Israel, por medio de la fe. ¿Y bajo qué están todos los que dependen de las obras de la ley? ¿Qué dice la Biblia? Bajo maldición. Oremos, hermanos. Hermano Arnold, ¿nos puede dirigir en oración, hermanos, para concluir? Amén. Dios les bendiga, hermanos.